Muy buenas noches tengan todos ustedes. Otra vez están con esta mesa de primer plano. Bueno, para abrir boca, creo que resulta inevitable hablar del PRI. Y lo que estamos viendo es una historia larguísima. Fíjense, yo tenía 13, cuando yo nací ya tenía 13 años el PRI y todavía sigue. Pues fantástico. Pero ese es nuestro tema ahorita. PRI. Bueno, pues yo quisiera decir esto. Desde luego, el hecho de que se reelija a Alito, pues le va a dar el puntillazo. Sin embargo, yo creo que aunque fuera quien sea, el PRI ya va de picada. Yo les quiero recordar que yo escribí un libro, perdón por la autopromoción, en 98, donde decía, el PRI ya va a perder. Están todas las condiciones para que pierda, tanto de la reforma electoral, los resultados del 97, la tendencia electoral. Y entonces yo decía, el PRI va a perder. Y si pierde, tenía dos riesgos. Uno, que se desplomara al no tener un eje. Al presidente. Sí, la presidencia, les dije, les va a costar trabajo ponerse de acuerdo ellos. Y vaya que les costó trabajo. Acuérdate, Martínez Paredes contra Madrazo. Luego Madrazo se impuso. Pero dije, pero eventualmente puede llegar otra vez al poder si la oposición gobierna mal. Vino Fox, decepcionó. Profeta. Luego vino Calderón con la elección cuestionada, tampoco. Y luego regresó el PRI como otra oportunidad. La desperdició completamente. Yo creo que ya no va a haber oportunidad para el PRI. Que el PRI va de picada. O sea, de 9 va a ir a 4 y va de picada. En efecto, va de picada. Los números ahí sí no mienten, así como hemos hablado de un triunfo contundente del bloque Morena o de la alianza morenista, también es contundente la debacle del PRI. Nunca había llegado a 9.5%, ¿no? Es una minoría, pues, vaya, es un partido pequeño. Ya lo catalogaríamos. Es más, le ganó Movimiento Ciudadano, perdón. Sí. Fíjate nada más. Bueno, entonces ya está en la categoría de pequeño. A mí me parece muy relevante lo de Alito, aunque tengas razón, Crespo, Alito o no Alito va de picada, ¿sí? O sea, empezó hace 20 años con todavía 26, 23 gobernadores y hoy tiene 2 gobernadores, pues mejor indicador no hay, ¿no? O el número de legisladores que tiene 2, pues es una cosa, vaya, que no podemos tapar el sol con un dedo. Ahora, quiero insistir en que la estrategia del PRI, y ahora en el último bloque hablaremos de lo internacional, mientras que yo veo que los líderes de los partidos que pierden en Francia, en Alemania, bueno, incluso en España, etcétera, renuncian de inmediato, habiendo ganado una primera o segunda minoría, pero no para ser gobierno. Aquí, Alito no solamente se queda en el partido, sino que busca reelegirse por 8 años, Paoli. Entonces, o sea, ¿qué no ven? ¿Están viendo la tormenta y no se hincan? Yo quisiera poner el dedo en un indicador. El PRI, estrictamente hablando, nunca fue un partido. Fue un aparato electoral que dependía de la instrucción que el presidente de la República daba para hacer todas las elecciones, incluidas las de gobernadores, senadores, la mayor parte de los diputados, porque algunos los alcanzaban a colar algunas otras fuerzas, los gobernadores de los estados, etc. ¿Cuándo pierde la presidencia? Pues en el año 2000, y en el año 2000 empiezan los desastres a los que ya se refería José Antonio Crespo. Y esto ha continuado, porque cuando recuperan esto, el presidente ya no tiene la fuerza que llegó a tener hasta Salinas, digamos. Pero después de Salinas empezó una declinación. O sea, es una picada, si uno lo puede ver con altibajos, pero sí el altibajo es de alto a bajo, hasta ser ridículamente bajo, menor que el de Movimiento Ciudadano, como ustedes han dicho. Porque estaba preparado el PRI, y con eso termino esta primera intervención, para recibir y transmitir
eficazmente las instrucciones que el presidente, a través de sus voceros y representantes, dictaba. Para otra cosa no está preparado. No había que hacer caso a las asambleas, nada. La instrucción del presidente. Bueno, yo veo, hay una metáfora de un barco, todavía de la época en que eran de madera, pero ya tenían calderas, que se queda sin combustible y entonces empieza a quemar su propio maderamen, sus mástiles, todo lo que es de madera en el interior y ya nada más le va quedando estrictamente lo exterior. Y tengo la impresión, queriendo llegar a un puerto, queriendo llegar a un final, el PRI en realidad va a seguir quemando su maderamen hasta que la caldera se les hunda. Nació por accidente, porque sin el asesinato de Obregón no pasa. Pero ahora se está yendo no por accidente, sino por una muerte lenta y vergonzosa. Y anunciada. Sí. Bueno, desde luego, mi pronóstico para el PRI es el siguiente. Desde luego coincido con Amparo. Alito dio un golpe de Estado interno. Fue un golpe de Estado interno. Ya sabemos que nunca ha sido democrático, pero él escogió quién iba. Él dio las credenciales para que pudieran entrar. Los demás, que hay muchos que no están de acuerdo, ni siquiera pudieron ir a la asamblea y no les hacen caso. Es un golpe de Estado que lo único que va a hacer es acelerar la caída del PRI. Pero tengo dos pronósticos para el PRI. Uno, desde luego, la caída que ya dijimos, pero muchos priistas que no encuentren lugar se van a ir a Morena. Sí, claro. ¿Por qué? Porque Morena es el recipiente natural. Está formado mayoritariamente por priistas, aunque hayan pasado por el PRD, muchos de ellos, pero vienen desde el PRI. Entonces, un priista, ya no tengo nada que hacer, ¿a dónde? Pues a Morena. Y es muy probable que le abran las puertas porque se les han abierto a todos, Del Mazo, Rubiel, etcétera. Bueno, entonces yo creo que una buena parte de PRI, de hecho la CTM ya. ¿No? Lo segundo, si llega a 4%, por ejemplo en 2030, que llegue ya por ahí 4%, se puede convertir en un partido satélite de Morena. O sea, unos por su lado a nivel individual. Y como partido va a decir, pues por lo menos el Verde saca dinero, por lo menos le va bien. Pues, yo creo que por ahí va. Pues vaya pronósticos le das al PRI, es peor que Lorenzo Meyer. Está más digna la posición que le otorga al PRI. Lorenzo, yo creo que sí fue un partido, Pauli, además de un aparato electoral de la calidad. Bueno, formalmente lo fue, ¿no? Claro. Un partido con ideología cambiante y demás, con mucha flexibilidad, en fin. Pero sí fue un partido político y tuvo una segunda oportunidad de oro con Peña Nieto. Bueno, tanto que ha sido el único presidente de los últimos tiempos que en la elección intermedia no perdió diputaciones, sino que las ganó. Hasta Morena perdió diputaciones en el 2001 y pues tiró todo a la basura por unos niveles de corrupción y malas decisiones tomadas por sus dirigencias. Y vergonzoso sí, pero creo que seguido, no es la primera que hace Alito. Alito ya había hecho acuérdense que los estatutos decían que se tenía que renovar antes de las elecciones y ya hizo un chanchullo ahí para él quedarse y ahora se puede quedar otros 8 años. Yo lo que sí deseo, dado que le abrirán las puertas en Morena a muchos priistas, que Morena no se convierta en un nuevo PRI. Yo quisiera no contradecirte, María Amparo, sino especificar cuál es el propósito de mi intervención anterior. Efectivamente fue un partido formalmente hablando. Tenía toda la fachada, todos los elementos, el registro, etcétera. Formalmente sí. Pero un partido es una organización de ciudadanos que decide tomar decisiones de participación política y realiza sus asambleas, elige a sus candidatos, etcétera. Esto es un partido para el común de la gente. Eso no existía. El que quería tener chamba y asegurarla, iba al PRI rápidamente o veía cómo se metía, aún viniendo
de la oposición. El PRI cooptaba muchas gentes de la izquierda, de la derecha, del extremo centro, como se dice también. Bueno, Eso no lo pero había. eso era un aparato de Estado. Y don Daniel Cosío Villegas en los 70 lo definió muy bien. Hay dos elementos que sostienen el sistema político, Sí, el que son presidente. la presidencia y el partido. Y además estaban totalmente ligados. Una cosa era dependiente de la otra. El PRI era dependiente. Era un partido de Estado. Era un Así partido se de llama. Estado completamente, Bajo esa- que dirigía el jefe de Estado. Sí. Tienes toda la razón, pero bajo esa definición no tenemos partidos, ¿no? No tenemos ciudadanos que elijan. No, sí tenemos. pero- No, sí tenemos. A ver, Sí tenemos Morena no partidos, tiene esas elecciones tampoco. O No, sea, yo hay- no dije cuáles, pero sí Bueno. tenemos. Sí los tenemos. Bueno, lo que dice María Amparo, sí tenía ideología, yo lo dudo. Era de Yo lo más estoy pragmático. más de acuerdo con Juan Linz de que partidos como el PRI, y que él puso como ejemplo de partido autoritario, no tienen ideología. La ideología sería una camisa de fuerza. Tienen una mentalidad, y en este caso la mentalidad es que obedecen al presidente, obedecen al poder, independientemente si va a la izquierda, a la derecha o al centro, da lo mismo. No tienen ideología. Y esa flexibilidad le fue, pero perfecta Utilísima. durante mucho tiempo. Ahora quizá ya dejó de serle útil, pero no tiene ideología el PRI. Yo estoy de acuerdo contigo, en realidad era un partido, bueno, originalmente la Revolución Mexicana, luego con Cárdenas tuvo su orientación, Claro. pero se fue luego a la derecha. Y acuérdate que había la teoría del péndulo. Derecha, izquierda, izquierda, derecha o centro, y en realidad cabían todos menos la extrema izquierda, o sea, marxistas, leninistas, Se metía. y la extrema derecha, donde estaba más bien el PAN, el demócrata cristiano. Pero efectivamente yo creo que una ideología como tal, pues por eso luego se cambiaron al neoliberalismo, que por cierto, claro. también ayer dijeron ya no neoliberalismo. Ah, sí, Entonces, sí. decir, pues ¿qué van a hacer cardenistas? Pues ya estaba Morena, echeverristas, ya está Morena también. O sea, ¿qué le van a quitar a Morena? Van a discutirle con Morena. Pero bueno, lo que yo quería decir también es que el partido fue perdiendo poco a poco legitimidad. Primero tuvo legitimidad revolucionaria, luego económica, el milagro mexicano. Cuando vino la crisis de Echeverría y López Portillo, entonces Del cayó 82. y poco a poco fue perdiendo lo poquito de legitimidad democrática que tenía. Eso lo obligó a abrirse. Así es. ¿Quieres? Y de legitimidad económica. También, Porque bueno, por con el eso. neoliberalismo fue perdiendo áreas que Áreas. antes controlaba. Sí, Salinas dijo, este es casi un partido, es un partido único o casi, ¿no? Pero hay una todavía más fuerte en relación con un partido, no formalmente hablando, María Amparo, materialmente hablando. Incluso en el derecho se hace esta distinción entre lo formal y lo material. Y lo materialmente hablando ya había sido definido. Giovanni Sartori, cuando lo pone como ejemplo, dice, este no es un partido autoritario ideológico, dice, es un partido autoritario pragmático. Sí. Y lo dice desde los años 70. Y ese pragmatismo creo sí. que es lo que le permitió, como decía hace rato Lorenzo, sobrevivir tantos años y tantos cambios en la globalidad, ¿no? Que lo iban afectando y él iba pues navegando según los vientos. Ahora, sí tenía ideología, fue un partido de masas, luego fue un partido corporativo que es distinto, aunque sea de masas. Lo que nunca creo que logró ser fue un partido de ciudadanos. Y democrático. Bueno, democrático, Bueno, desde luego que no. El único partido medianamente democrático Fue el ha sido el PAN, que también, últimamente, también su democracia Se mimetizó con el PRI. habría que, desde que entró al poder, habría que cuestionarlo, porque tampoco. Entonces, tenemos un problema con los partidos, Lorenzo. Vaya. Ahora sí que Sobre todo con el PRI. Que eso lo, sí. lo tenemos. Bueno, problemas nunca nos faltarán, así como en el Evangelio dice que los pobres siempre estarán con nosotros, los problemas siempre estarán con nuestros partidos. Bueno, dejamos este segmento, espérenos.
Bueno, ya hablamos del PRI, de lo que pensamos. Quién sabe qué pase, pero así es como se están viendo las cosas. Y del otro lado, la oposición, ¿cómo queda? Por un lado está Movimiento Ciudadano, que le fue bien en términos en la votación presidencial, que no había tenido 10 puntos. Pues sí, pero 10 puntos. Fíjense que si se hubiera ido en coalición en los distritos con la oposición, Morena no tendría mayoría calificada. O sea, si Morena llega a tener mayoría calificada, y eso se traduce, eso vamos a ver, en reformas que restrinjan la democracia, es una tesis, ya lo iremos viendo, un fuerte corresponsable va a ser Movimiento Ciudadano. Ahora, del PAN, el PAN no está tan desprestigiado como el PRI, pero yo ya tampoco le veo la capacidad de poder enfrentar a Morena, de realmente convencer a la gente. Yo en sondeos con gente antiobradorista, distintos, les pregunté, ¿tú qué crees que tuvo que ver más con el resultado de la elección? ¿Xóchitl con sus errores, con lo que tú quieras que no les haya gustado, o el PRI y el PAN? 85% dijeron PRI-PAN. Pues sí, ahí está. Tuvieron una alternativa, creo que acertaron en el 2021. Lo que les marcó 2021 a la oposición fue que juntos tenían la posibilidad de enfrentar el proyecto morenista y por eso repitieron el Va por México de 2021, en donde Morena y aliados pierden 4 millones de votos y estos ganan y le quitan incluso la mayoría casi calificada a Morena y a sus aliados, ¿no? Al Verde y al PT. Entonces repitieron la estrategia. En fin, como tú dices, ¿a quién le echan la culpa? ¿Al candidato, a los liderazgos de los partidos o asesores? En fin, el tipo de campaña no sabemos. Lo que sí sabemos es que la gente prefirió, más allá, yo sigo pensando que hubo una elección de Estado, pero que no me alcanza para explicar el 30% de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Lo que vimos fue una preferencia neta por Morena. El PAN creo que está en terribles problemas. Es un partido que, al igual que Alito, Marco Cortés no pudo salir a decir: perdimos, aquí está el partido, llevemos a cabo una nueva elección, y no ha sido capaz de atraer nuevos liderazgos. Así está el PAN. Bueno, yo quisiera decir algo más puntual de lo que ustedes han tocado, que es en cuanto el PAN, lo dijo inicialmente José Antonio, en cuanto el PAN conquista la presidencia, para ser más preciso, empieza a gobernar exactamente con las mismas pautas que el PRI había venido gobernando. Sí. Se mimetiza con los modos, la cultura política que se transmite del PRI al PAN, del partido que fue dominante por mucho tiempo, era la única manera que encontraron para gobernar. Y entonces, pero el partido se mantenía, con Fox dijo, empezó a nombrar representantes en su gabinete, empezando por el que llamaban vicepresidente, el secretario de Hacienda era Francisco Gil Díaz. Un día en una reunión estaba yo sentado junto a él y empieza a decir: esto está bien para los panistas, pero yo soy priista. Eso fue una reunión en Los Pinos, cuando se estaba discutiendo cuál iba a ser la temática que se difundía del primer informe, el discurso del presidente para el primer informe. A eso nos convocaron. Entonces me decía: oiga, todo esto es para el PAN, yo soy priista, a mí eso ni me lo digan porque yo no tengo nada. Eso me lo dijo a mí Francisco Gil Díaz en su momento. Que es interesante, porque fíjate, el PAN nace en 1939. Cuando llega al poder no tiene la capacidad de tener un economista. Gil Díaz viene de Chicago. Una escuela de mucho prestigio en economía por derechosa, pero no tenía uno de ellos, pues no lo tenía. Quiere decir que de 39 hasta que llega en el principio del siglo XXI al poder, no formó cuadros, estaba muy conformado por sus
abogados, sin ofender a los abogados, pero... Pues yo además soy sociólogo, me medio Eso es ofendo, cierto, me eso es medio cierto, ofendo nada más. Eso es cierto. Ahora, otro punto que quiero poner sobre la mesa es PRI y PAN tienen una cola, tienen una biografía, ahí está su problema. No pueden echar decir esa biografía ya. No, señor, aunque quieran, viva. tienen muchos años de no haber funcionado como deberían y cuando ahora dicen la gente no podría haber votado por Xóchitl, pero no por esos partidos, porque esos partidos no pueden negar la cruz de su parroquia. Por eso mismo yo creo que el PAN, aunque haga renovación, que creo que la va a hacer en alguna medida, etcétera, yo ya no creo que le dé para combatir a Morena. Ahora, eso depende también de qué vaya a hacer Morena con su mayoría calificada, porque si bien estoy de acuerdo contigo, Amparo, que si no hubiera habido elecciones de Estado, que yo también creo que la hubo, hubiera ganado Claudia, sin duda. pero a lo mejor no ganan la mayoría calificada. Y también Estoy de depende del criterio que vayan a usar las autoridades electorales para darle 8% de sobrerepresentación o 20%. Ahora, si con la mayoría calificada, cosa que estamos, empieza Morena a tomar medidas y hacer reformas que restrinjan las posibilidades de la oposición, pues la oposición ya no va a tener mucho que hacer. El PAN, por ejemplo, quitar las plurinominales. El PAN en 64, ¿sabes cuántos diputados ganó? 20. 6. En 64. Sí. Ganó 5 que tenía... Perdón, 58. No. En 24 perdón, me equivoqué. tuvo 20, que era el mínimo, el máximo que se podía tener. Por los diputados de partido. Sí, no, claro. Cuando no había eso, en 64. yo estaba pensando en 58. Ganó 6 diputados nada más. Entonces, se aplican ese tipo de leyes, que lo pueden hacer si tienen mayoría calificada, pues vamos a regresar en muchos sentidos a una oposición simbólica, ¿sí? A una solamente testimonial. Tal vez no tanto como en los 60, pero muy parecido. No, sí tanto. Si usa Morena, no sabemos qué vaya a ser el tribunal. Para algunos a algunos nos queda claro que la Constitución dice claramente que hay 8% y que partido y coalición, cuando se hizo esa ley, eran lo mismo. Pero si usa su mayoría calificada para pasar la porción de las 18 reformas, porque hay muchas reformas económicas y sociales, la porción que cambian el orden de representación y el orden jurídico de las funciones del Poder Ejecutivo, órganos autónomos, etcétera, lo que estaríamos viendo es, lo siento, pero la priización de Morena. Puede tener un objetivo de primero los pobres, de distribución, creo que también lo tuvo el PRI en su momento, pero lo que estaría haciendo es la priización, porque volveríamos, incluso antes del 64, volveríamos a tener nada más diputados de mayoría relativa. Claudia puso la no reelección, la quiere quitar, la reelección, me parece que es de otro orden, pero todo lo demás es concentración de poder y pérdida de equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, volveríamos a la priización en el doble sentido, poder presidencial y no respeto o no fomento a las minorías en el Congreso. Bueno, yo creo que habría que tener presente una consigna, una propuesta que había hecho Castillo Peraza en el momento que fue presidente del partido, que era del Partido de Acción Nacional. Sí. Votemos por nosotros mismos. Vamos a afirmar por nuestra propia forma de ser. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues no, se mimetizaron con el PRI. Y por otro lado, tenemos que decir, porque el tiempo es muy corto, que en las últimas épocas, en la última elección, cometió un gran error. No solo no votó por sí mismo, sino que votó por una coalición que se supone que las coaliciones son para sumar, fue una coalición para restar. Traían colgando al PRD que desapareció finalmente. Y los votos que tuvo, porque en las boletas fue marcado, por la coalición. Sí, con el PRI que está en moribundo, también. Todo eso fue un
un lastre que a mí me parece que tuvo. Eso de la priización es relativo, ¿no? Los partidos nacen como dice un teórico al respecto, nacen con un sello de entrada y ese sello no se lo quitan nunca. El PRI nació con el sello de que había ganado por la fuerza, por las armas, el poder y no lo iba a soltar. Lo dijo Velázquez muy claramente. Y en los hechos desde el principio. Morena, quién sabe qué vaya a hacer, pero nació con otro sello. Sí. Nació de una lucha de mucho tiempo, con muertos, con represión, con lo que no nació el PRI. Al PRI le dieron como el hada madrina. Aquí te dejo todo esto en como acta de nacimiento, puros dones. ¿Quién sabe lo de la priización? Yo lo tomaría con un cierto grano de sal. Tienes razón en cuanto a cómo llega, pero yo creo que acá se está siguiendo el modelo bolivariano, que le llamo, que es aprovecha, como no se pueden las revoluciones, aprovecha las democracias que hay en sus países, tárdense lo que haya que tardar, y una vez que lleguen ahí, con el poder que vayan acumulando, vele poniendo problemas a la democracia burguesa, le dicen. Todavía, ¿eh? Y hablan de otra democracia distinta, democracia popular, participativa, en donde no implica distribución del poder. Yo quisiera decir una cosa más. Hay varios grupos, organismos cívicos que están diciendo, como el PAN no va a dar, ni Movimiento Ciudadano va a dar para enfrentar a Morena, vamos a tratar de ser un partido más ciudadano, con una visión nueva, etcétera. Y ahí lo que diría yo es que están enjaulados entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si dejan los partidos que hay, pues no creo que pase mucho. Si hacen un nuevo partido o varios, porque son distintas ideologías, van a fragmentar el voto opositor y le van a facilitar las cosas a Morena. Ahí yo agregaría esto del sello, que me parece interesante, desde luego, Lorenzo, pero pues Morena nace como un partido personalista, un partido caudillista. Nace con el liderazgo de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, y permanece con el liderazgo de López Obrador. No sé si ahorita se vaya a enfrentar a la disyuntiva que se enfrentaron de decir, bueno, cuando ya no sea el presidente López Obrador, ¿qué va a pasar con Morena? Pero ya, perdón, se nos termina el tiempo. Solo diría yo que si Morena hace las reformas que dice que va a hacer, ¿sí? Y la oposición, vamos a tener una nueva brega de eternidades. Bueno, pues vamos a ese tercer bloque con un cambio de argumento, con un cambio de tema, que es el gabinete, que ya se perfila casi en su totalidad. Faltan, desde luego, dos nombramientos importantísimos, que son la Defensa y la Marina, cuando menos. Hay otros, y hay otros también del gabinete ampliado, pero bueno, ya tenemos un panorama. Yo lo que veo es que podemos especular, ¿sí? Creo que tenemos un gabinete más profesional que el que tuvo inicialmente Andrés Manuel López Obrador. Ahí está Juan Ramón de la Fuente, ahí está Kersenovich para Salud, ahí está en la Consejería Jurídica Ernestina Godoy, y así me puedo ir. Pero creo que es apenas una puntita de lo que podemos saber. ¿Por qué? Porque creo que, como siempre o casi siempre ha ocurrido, cuando llega un nuevo presidente, hace un cambio en la ley de la Administración Pública Federal. Entonces, creo que una interrogante a despejar es, ¿la Secretaría de Gobernación se va a quedar con tan pocos poderes como la dejó López Obrador? La Secretaría de Seguridad Pública va a ser una supersecretaría, como dicen, con muchos poderes para Omar García Harfuch, ¿o no? Entonces, si bien tenemos ya los perfiles, unos de continuidad, unos de cambio, unos de negociación, etcétera, creo que no sabremos bien
cómo va a operar este gobierno hasta que no se despejen dos cuestiones. Uno, cómo cambian las funciones de cada secretaría, y dos, qué tipo de presidenta va a ser Claudia Sheinbaum, si va a mandar como concentrar todo el poder en su persona, o le va a dar juego a los ministros y ministras, secretarios y secretarias. Perdón, me extendí. Bueno, no, pero esta es una cuestión que no tiene más que especulación Especular. posible, Sí. porque cuando los veamos actuar. Pero además yo quisiera agregar otra interrogante, porque estamos en un tiempo, la especulación implica que estamos llenos de interrogaciones, estamos viendo a ver qué puede pasar. Sí. Bueno, puede pasar que este gabinete sea algo muy provisional por ahora. También. Sí, pueden Porque cambiar. en unos meses, de Claro. acuerdo con un tiempo, eso pasó cuando Cárdenas toma el poder, que toma el poder y hace un gabinete callista, totalmente callista, y a los 3 meses lo cambia. Quita a todos. A casi todos. Casi todos. A casi Casi. todos. Pero bueno, a los callistas claramente. Y luego tumba a 18 gobernadores callistas. Y tumba a la CROM y crea la CTM. Y eso es lo que tenemos que esperar. ¿Qué pasa? ¿Pasará algo así ahora o no? ¿Será totalmente mimética con el presidente, continuidad absoluta, o le va a ir poniendo, como yo creo que va a ocurrir, porque cada quien gobierna un tiempo y tiene que atender a las necesidades del tiempo y además de su propia personalidad, por supuesto. Si la tiene, pues la va a expresar cuando pueda hacerlo con todos los hilos del poder en la mano. Sí, hay varios temas. Uno es, ¿seguirá Andrés Manuel, ya lo hemos discutido en esta mesa, seguirá manejando hilos importantes de la política? ¿Será el poder tras el trono? Esto es especulación. En lo personal, creo que en la biografía de Andrés Manuel, cuando él dice algo sustantivo, va por eso. Y cuando dice, yo voy a dejar el poder, lo va a dejar. Y entramos en una etapa bien interesante que a Max Weber le hubiera gustado ver con el ejemplo mexicano. Cómo el líder carismático Rutiniza. rutiniza No el se poder recluta. en sus herederos. Porque él dijo, como el carisma no se hereda, el carisma es de que alguien cree en esa persona por sí, porque Sí. nació Por lo que para sea. ser líder. Por su personalidad. Su personalidad. Eso es raro. Sí. Entonces, lo que va a suceder aquí, creo yo, es la rutinización del carisma, que lo favorece el hecho de que la presidencia siempre ha sido muy fuerte. Entonces, no sorprendería más esa ahora. rutinización. Yo coincido contigo de que Claudia poco a poco va a ir acumulando Sí. poder. ¿Cuándo? No estoy seguro si López Obrador se va a alejar por sí mismo, no estoy seguro. Pero bueno, en cualquier caso creo que a final de cuentas Claudia va a ser la que tome las decisiones dentro de algún tiempo que se lleve. Estoy de acuerdo con eso, pero yendo a las personas, Rosa Isela, como secretaria de Gobernación, no estaba pensada, no se pensaba que Claudia la pusiera. No sé cómo se llevan ellas, pero es una persona que siempre ha estado cercana a López Obrador. Muchos han interpretado como decir, yo te meto a esta, como le hizo Calles en su momento. Si la va a dejar o no, ya veremos. Y el otro que no me gusta nada, desde luego, es Mario Delgado. Sí. Que además votó junto con muchos de los actuales morenistas Por la reforma de educativa. Peña Nieto. Es una contradicción total. Pero él mismo, su personalidad, etcétera, además de que está acusado, no tengo pruebas, pero hay varios elementos de sus vínculos con Carmona, que murió, que era el que robaba huachicol, parece que le estaba cercano. Hay muchos periodistas que dicen por ahí que Mario Delgado mejor no se vaya a Estados Unidos, porque quién sabe si lo agarra. regrese. Bueno, como estos dos personajes no podemos analizar a cada uno, hay esperanza en Omar García Harfuch, pero va a tener una tarea muy difícil porque por un lado, Muy pequeña. muy pequeña, sí, pero si pueden hacer una supersecretaría al paso del tiempo, vamos a ver si se dejan, vamos a ver si esto es un paso para después tener un mando civil en la Sedena, que se ha discutido muchas veces, podría ser. un mando Estaba civil en la pensando eso. Sedena.
están ustedes hablando de a lo mejor en 3 meses, que tienes razón, o en 6, o en un año, que se pueda desprender. Yo lo que quiero decir es que los analistas que le piden a Claudia Sheinbaum hoy que pinte su raya, No, la verdad locos. están mal. Claro. Claudia no puede hoy pintar su raya por muchos motivos, pero uno de ellos es que el presidente López Obrador tiene una ventana de oportunidad de un mes, del 1 de septiembre al 1 de octubre, con todo derecho y legitimidad, de mandar sobre el Congreso. Ahora, lo que sí creo que se le puede pedir a Claudia es que trate de convencer al presidente que, dada la envergadura, la consecuencia de las reformas que vienen, ¿sí?, que se hagan de manera pausada. Creo que se haría un servicio a la nación y a sí misma. Sí, Es ingenuo, es lo que pido. Pero... No, no es ingenuo. Está, bueno, como todas estas cosas son Muy pura especulativas. especulación, pero el gabinete tiene el carácter, eso sí, de gentes que conocen su área, excepto educación. Excepto. Educación es un tema tan vital para nosotros. Hemos perdido ya mucho tiempo. Se trata de Sexenio. de la vida de toda la sociedad. Los niños tienen que estar ya metidos en esto, y muy bien desde los 3 años o 2 años. Deben de estar todos en manos de profesionales. Cuando pusieron a educación en manos de Zedillo, por ejemplo, esa práctica ya no. Educación debe de estar en manos de un educador de prestigio. Es como lo de relaciones exteriores. Realmente lo que ha hecho Juan Ramón de la Fuente es una estancia en Nueva York, en Naciones Unidas, como representante. Le llaman embajador y le dan el sueldo de embajador, pero no es un embajador. No tiene una carrera diplomática, no tiene una carrera dedicada a las relaciones internacionales. Ha estado en otras cosas, ha estado en la Secretaría de Salud, ha estado en la Rectoría de la UNAM, etc. Pero eso no es relaciones exteriores. Eso requiere también una cierta técnica, una cierta práctica, un cierto entendimiento de cómo se mueven las distintas fuerzas en el mundo. Y qué tarea tiene la diplomacia, que es una tarea cada vez más difícil, porque hay que estar capoteando una serie de toros que se nos vienen encima, que si la inflación, que si la esta, que si la otra. Y está representando al gobierno del que forma parte. Ahora, yo quisiera decir algo más. Lo de García Harfuch, me parece a mí, es totalmente una impresión personal, está allí para ser el mejor puente posible entre la Marina y el Ejército por su vida personal. Es nieto de García Barragán, es hijo de García Paniagua, y ellos eran militares, sobre todo el general García Barragán, y él mamó y tiene esas relaciones que le pueden hacer una buena gestión de puente para mantener una unidad. Yo pienso que ¿me toca? Sí, a mí. Entonces adelante. Perdón, yo retomo lo que tú dices de que ojalá Claudia lograra convencer a López Obrador, porque en primer lugar eso implica, y ya lo vimos, que Claudia sí puede pensar que tomar medidas como lo de la reforma judicial le puede perjudicar económica, política, económica, internacionalmente. Y ahí está la carta de Pompeo. Bueno, su expresión de advertencia, es decir, si ustedes se pasan la mano ahorita, una cosa es hace 100 años o 50, se pasan la mano, nos van a afectar económicamente, podemos nosotros alejarnos, podemos tomar decisiones que no sean las más adecuadas para ustedes. Yo creo que Claudia eso lo puede tomar en cuenta y que por eso quisiera convencer a López Obrador a decir no me dejes un problema de este tipo, porque lo judicial tiene repercusión económica y en el Tratado de Libre Comercio, pero a ver si lo logra. Yo, por ejemplo, difiero, salvo en el caso de Mario Delgado, que sí me parece desafortunado en educación, sobre todo un sexenio que también descuidó la educación, ¿no? Primero la puso en manos de Delfina y después en manos de, ya ni nos acordamos cómo se llama, María Luisa, Leticia Ramírez. Lo de Juan Ramón de la Fuente, ¿qué necesitas ahí? Un líder capaz de negociar, ¿sí?
y respetar el servicio civil. En ese sentido creo que fue acertado, y además a mí lo que me gusta de Juan Ramón es que ha mostrado desde el inicio una gana de diálogo que lo ha caracterizado toda la vida. Pero, en fin, tenemos que saber. Nos vamos a un último bloque. Quédese con nosotros. Regresamos en un segundo. Hemos estado tratando en otros bloques y en otros programas la problemática electoral y las secuelas que deja el proceso electoral en México. Pero ahora nos vamos a ir al extranjero, porque hay dos elecciones que acaban de ocurrir, una el domingo y una anterior, el domingo pasado, ayer, que fueron las elecciones de Inglaterra y de Francia. Los dos son regímenes parlamentarios. Fueron elecciones para elegir diputados de la Cámara que resuelve el gobierno. Y allí hubo ciertamente una sorpresa. En Inglaterra, después de 14 años de gobiernos conservadores, llega un fuerte candidato. No se esperaba que llegara con tanta votación. No es la más alta que han tenido los laboristas, pero es bastante alta. Y pues ahí representa una tendencia que no es la tendencia que ha venido creciendo en Europa, en muchos países, que es la de derecha y de extrema derecha, sino que es la tendencia a poner por delante los derechos de los trabajadores, etc. Y en Francia, y lo digo rapidísimo, venía creciendo en forma muy alarmante Le Pen, el partido de la extremista de derecha mayor. Y ahora no alcanza y tiene la mayor votación un partido de izquierda, que no es suficiente, que no es para tener mayoría, pero el partido de Mélenchon fue el que sacó más bancas en la... Son dos casos interesantes porque, por un lado, se hermanan, ¿no? Van por la antiderecha extrema, pero por otro lado son bien diferentes. Híjole, sí. Resulta que el Partido Laborista gana, ese solo partido, y tiene un líder que no es popular. El líder laborista, no, ganó el partido, a pesar del liderazgo. Ganaron los laboristas. En cambio, en Francia, ganó una amalgama que no puede durar mucho. Por un lado está Macron y por otro lado la izquierda, hasta llegar a la Francia insumisa, que me cae muy bien, pero son nada más una partecita. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Pues los dos, especialmente Francia, creo que la tiene más fácil el caso del Partido Laborista para formar gobierno, ¿sí? Y además, pues digo, son 14 años, como bien dijiste, de Partido Conservador, en donde se comete un error, desde mi punto de vista, gigantesco. Han estado circulando las caricaturas de Blair diciendo tenía yo razón, Brexit, sí. Entonces, en fin, pero pues fue un desastre el nuevo primer ministro conservador, que duró en su puesto, que fueron 2 años, ¿no? Escasos dos años, y por fin regresa. El hindú. Da gusto, perdón. El hindú. El hindú. Pero da gusto, sí, que regrese en este mar de derechización europea, regrese el partido laborista. El caso de Francia está muy complicado porque además, bueno, primero una cosa muy buena, diciendo, es decir, el líder del partido que gana la mayoría, bueno, no la mayoría absoluta, pero que gana el primer lugar, ¿sí? Dice, con todo que gané, me voy. ¿Por qué? Porque no logré una mayoría para formar gobierno. Por otro lado, está los dos partidos, bueno, el tercero es el de Le Pen, el de derecha, que dicen, yo no voy a formar coalición contigo. Entonces, ¿qué va a pasarle a Francia? Y Macron tendrá que ahí mover los hilos, pero creo que fue valiente de Macron haber llamado elecciones, porque ya no era sostenible el liderazgo. Yo quisiera, más general, decir que precisamente ni la izquierda va a desaparecer nunca. Cuando se dice eso, ya pasó a la historia.
puede adoptar diferencias, ¿no? Desde luego. Lo mismo la derecha, cuando se dice, se acabó la derecha, se acabó el capitalismo, se acabó. No. Van a ir cambiando o pueden ir teniendo diferentes características, pero precisamente es una de las ventajas de la democracia. Cuando la gente se harta de un partido o que no cumplió o que hizo las cosas mal o que, en fin, que ese modelo ya no da para más, pues se va para el otro. Pendulea. Y no quiere decir que les va a resolver todos los problemas, pero esa es la ventaja. Entonces, te cansas de la izquierda en Argentina, te vas con Milei, que no es que sea lo mejor. acaba de abrazar pero con es que del Bolsonaro. otro lado ya estaban. Lo mismo ahora los laboristas, qué bueno que lleguen, porque además yo me identifico con la ideología de los laboristas en Inglaterra, pero era un poco precisamente porque si te cansas o se agota o no te cumplen de un lado, pues te vas al otro y eso genera por lo menos, no la utopía, pero sí un cierto equilibrio y los partidos saben que pueden ser sancionados si no hacen las cosas adecuadamente. Límites temporales. Bueno, pues sí, yo creo que efectivamente, como ya plantea María Amparo, es mucho más difícil la situación de Francia políticamente, armar un gobierno. De hecho, el primer ministro dice, yo el lunes renuncio. No sé si ya está publicada su renuncia, pero él ofreció que ya el lunes ya se iba. Y el que tiene el paquete grande, como también ya insinuabas, pues es el jefe de Estado. Porque en un régimen parlamentario se distingue muy bien, o casi muy bien, en el francés es un semipresidencial, pero también pasa por la idea de que el jefe de Estado, clarísimamente, aunque tenga algunas funciones de gobierno como en Francia, es el que tiene que llamar a algún partido y decirle, usted forma gobierno. Y eso es lo que todavía no sabe qué puede hacer Macron. No sabe a quién llamar para decirle, intente formar gobierno, porque va a ser una intención. Tiene que llegar a alguna coalición con algún otro para que sea coalición de gobierno, ya no coalición electoral. Entonces está dificilísima la situación. Y muy rápido lo tiene que hacer. Es que los agarró de sorpresa todo en Francia. Sí, y Macron no pensaba convocar a elecciones, sino que de repente en lo del Parlamento Europeo, pácatelas, que le mueven el tapete. Y moviéndole el tapete ya quedó muy poco. Todo lo notable es que la derecha se sintió tan fuerte que, bueno, digo, ya, hago gobierno. No lo va a hacer, pero esa es la que ganó muchísimo, porque sus diputados tienen ahora una proporción cada vez más grande, No ha caído nunca desde que empezó con el papá. Y la derecha va en Francia todavía hacia arriba. La izquierda tiene que ponerse ahora abusada. va hacia arriba, pero tenemos yo, porque también me identifico más con otras ideologías, tenemos una casi seguridad, ¿no? Macron no podría llamar al partido de Marine Le Pen a formar gobierno porque sacó el tercer lugar en las elecciones, sería un despropósito, ¿sí? Digamos, hay reglas no escritas que te llevan a llamar a la primera minoría, ¿sí? La de Mélenchon, en este caso, a tratar, y ya si fracasa, pues se va a la segunda, ¿no? Entonces tenemos ese candado de seguridad, pero sí, se quedaron con las ganas de su reparto ya de gabinetes y demás, se quedó con las ganas el partido de derecha, ¿no? Sí, y precisamente lo que dices, que en Europa de pronto la derecha se expandió, mientras que muchas veces vemos, por ejemplo, en América Latina que la izquierda se expande. Nada más diría una cosa, yo creo que Europa y Estados Unidos, pero por razones distintas, a pesar de su historia monárquica, feudal, sí fue generando las condiciones para que las democracias, ya sea que se vayan un poco a la izquierda o a la derecha, a veces a los extremos, porque también de repente hay personajes extremistas, pero tienen más condiciones históricas de que su democracia se mantenga estable, ya no digas que funcione perfecta. No. Mientras que en el resto de países, y no me refiero nada más a América Latina, sino por ejemplo los países árabes,
países africanos. Estados Unidos ahora. Bueno, Estados Unidos está en complicaciones, sin embargo ha resistido. Pero, es decir, las condiciones para crear una democracia más o menos funcional y que dure, Eso. creo que no en todas las partes del mundo, más bien casi no. ¿Quieres decir todavía alguna cosa? Lo que es también abre esto mucho es, ¿cuál es el proyecto futuro? Antes la izquierda tenía un proyecto muy claro, clarísimo. Superar al capitalismo, llegar al socialismo como una etapa, pues sí, necesaria, Previa. pero llegar al comunismo y a la desaparición del Estado. La utopía era fantástica. Ahora, ¿realmente a dónde va la izquierda? Cada una de las izquierdas tiene que buscar su propia pequeñísima utopía, según sus condiciones, y me temo que todas dentro del capitalismo. Pues sí, creo que eso va a ser así, pero además creo que hay mucha razón en decir, creo que lo dijiste tú, Lorenzo, de que la extrema derecha ha venido subiendo, y otra cosa, la izquierda, que es bastante extrema, la de Melanchón, dijo, vamos a prepararnos para hacer gobierno. Es decir, ándale, ya dime que yo empiece a hacer gobierno. Entonces, bueno, nos tenemos que ir. Tenga usted un buen día y buena noche y nos vamos por esta ocasión.